Bueno, y tal lo prometido, ¿no? Porque como lo anunciaba al principio, esto es un escándalo judicial en los tribunales de Rosario por una denuncia contra Vicentín, contra el concurso de Vicentín, que pretendía frenarlo, y resulta que los denunciantes, lo que aparecen como denunciantes, no existen. Hay uno que dice que ni conoce la empresa, hay aparentemente un robo de identidad, pero en el tema está Bernardo Basombrío, que ya algo habían anticipado aquí en Agenda Personal en un programa anterior sobre este tema, sobre el que le faltaban corroborar algunos datos. Pero, por ejemplo, en búsqueda de la sede de la empresa querellante, resulta que se encontró con que no era nada, y la señorita que lo atendió no tenía ni noticias de que existía una empresa como la que se mencionaba allí en los tribunales, que era la denunciante. Bernardo, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia de Agenda Personal. Bueno, contame a ver lo último de esto que yo así más o menos lo anuncié, y que vos seguramente con los términos juntos lo vas a detallar mejor que yo. Bueno, vamos a hacer una síntesis para ubicar a la audiencia de esto que estamos hablando. Recordaremos que durante el proceso del concurso, a poco de iniciarse, se presentó una empresa que se llamaba Olsen, que es una fábrica de zapatos, a través de un apoderado, y lo que hizo fue que a través de la cesión de un crédito que había contra Vicentín, lo tomó, esa creencia era de 5.900.000 pesos, y pagó 10.000 pesos solamente por esto para poder entrar al concurso. Ni bien verificó ese crédito, inmediatamente pidió la nulidad de la apertura del concurso, una contradicción en sí misma que el juez Fabián Lorenzini rechazó inmediatamente. Entonces a mí esto ya me empezó a hacer mucho ruido y me puse a investigar quién era Olsen, la fábrica de zapatos que nunca había tenido una relación con Vicentín. Encontré que hubo un estatuto que inicialmente se conformó con algunos brasileros, donde siempre a lo largo del tiempo en la designación de autoridades se mantenía el vicepresidente, pero cambiaban las figuras, hasta que apareció un nombre que se llama Joel Isaías da Costa, un brasileño de 57 años, técnico en informático, como presidente de Olsen, que supuestamente es la persona que a través de la escribanía de Virginia Gatti en Capital Federal le da un poder al estudio Casanova, Matos, Salvatierra y César, y a otros abogados dentro del estudio, que se cuentan entre otros Viviana Cosentino y Patricia Longo. Patricio Longo es un abogado junior. Ajá. Ni bien hacen esta primera presentación ante el concurso, Patricio Longo pide el beneficio de litigar sin gastos ni costas de parte de Olsen. Mientras tanto, la fábrica de zapatos libraba cheques, libró más de 200 cheques por 41,5 millones de pesos a ese entonces. Uh-huh. El último de los 201 cheques lo libró el 3 de agosto del 2020 por 1.800.000 pesos sin fondos, con lo cual no eran tan pobres. Uh-huh. En las otras particularidades que encontramos, además, Joel Isaías da Costa está endeudado en lo personal con el HSBC y está endeudado con un fondo financiero. Uh-huh. Para todas estas corroboraciones yo tuve que encontrarme con Joel Isaías da Costa, que no podía dar con el paradero de él, como dijiste hace un rato. Los domicilios que aportó eran falsos, pero me lo pude encontrar a través de una red social y pude establecer contacto con él. Ajá. A partir de ahí, para una entrevista, porque él estaba pidiendo trabajo, a partir de ahí pudimos concertar un encuentro en Buenos Aires. Uh-huh. Cambiamos teléfono y establecimos encontrarnos en un bar en la localidad de Villa de Lina, que es el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Yo hice una aproximación y un reconocimiento a la zona porque no era un lugar que me sentía muy seguro, y ahí tuvimos el encuentro y la entrevista. Uh-huh. A poco de tener una charla amena, fui directamente al grano, le pregunté si conocía a Olsen,
Le debía haber preguntado concretamente 9 veces si tenía alguna relación con Olsen. Las 9 veces me lo negó sistemáticamente, que él con Olsen no tenía nada que ver, que no era presidente, y dijo que se encontraba muy sorprendido de estar nombrado en ese cargo, y particularmente se mostró muy afligido de saberse con una deuda por 41,5 millones de pesos en un momento que está buscando trabajo. Y que además tiene deudas a título personal. O sea que la fábrica de zapatos directamente no existe. La fábrica de zapatos no existe, eso es algo de lo que puedo dar fe, y que tiene domicilio social en coincidencia con otras 8 o 9 sociedades más, las que vamos a hablar a medida que podamos ir haciendo las revelaciones en los términos que estas novedades vayan avanzando. Hay muchas otras aristas accesorias a esto que hablamos, para no confundir a la audiencia. Hoy nos enfocamos en Olsen. Después, en otro programa, podemos hablar de todos los aspectos accesorios y de las otras sociedades y las otras historias. Bueno, estamos ante una... La noticia es Olsen, una fábrica de zapatos inexistente. Una fábrica de zapatos inexistente, una firma fantasma y un presidente del directorio, porque se trata de una sociedad anónima, que dice que no sabe nada. Exactamente, tu propio presidente dice: yo no tengo nada que ver con esta sociedad, es tu firma, es tu número, es tu número de documentos. ¿Sabe algo de Vicentín, del tema del concurso de Vicentín? ¿El tipo está enterado de algo de eso? Ahí te tomé la mitad de la pregunta. Ajá. No, si sabe algo del concurso de Vicentín, el da Costa si está enterado del concurso de Vicentín. Bueno, ese fue el cierre de la conversación. Entonces, cuando yo le preguntaba por Olsen y él me negaba sistemáticamente, entonces directamente le pregunté: ¿conocés la empresa Vicentín? No. ¿Conocés el estudio Casanova? No. ¿Conocés a tu socio Héctor Tubone? No. ¿Conocés a Gustavo Feldman? No. ¿De dónde son?, me pregunta. De Rosario, le contesta. No, yo nunca salí de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué significa, qué delito penal hay ahí? Porque si el tipo no está enterado de nada y resulta que aparece como presidente del directorio, su firma tiene que estar en más de una parte, en más de un lado, ante la presentación judicial, la denuncia penal efectuada contra Vicentín. Sí, hay 2 detalles. Primero, el asunto de las firmas, hay algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando terminamos el encuentro, él me pidió una virome y anotó en una servilleta los nombres que yo le había mencionado. Escribió la palabra Olsen, escribió la palabra Vicentín, y yo ya tenía, a través del acceso a los expedientes de Olsen con la justicia, la supuesta firma de Joel Isaías da Costa. Yo puedo asegurar que la grafía de esa firma no coincide en absoluto con lo que este hombre escribió en esa servilleta. No coincide para nada el trazo. Bueno, así que la justicia va a tener que determinar ese aspecto, y además carece de seriedad y de sustento todo lo actuado por Olsen, lo cual le da una gravedad que se llama estafa procesal. Precisamente iba a ir a eso, ¿no? Esto... ¿Cuál sería esto para mí es gravísimo esto, pero cuál sería concretamente el delito a denunciar ante la justicia por esta situación? Yo entiendo que los abogados van a ir por el tema de estafa procesal y quizás se haga una querella penal. Vamos a ver qué cartas toma la empresa. Ahora se están haciendo eco de la noticia y del hallazgo de este tema. Así que con el correr de los días ya vamos a tener novedades. Sin duda le da un giro de campana a toda la causa, porque debilita la seriedad de parte de la querella penal contra Vicentín. ¿Cómo es que los fiscales Narvaja y Miguel Moreno han tomado con tanta liviandad mandar a detener a Omar Escarel, presidente de Vicentín, en junio del 2022 por una denuncia de Olsen? Que además quedó archivada automáticamente. Lo que hicieron fue, como se dice en el cotillón, ese globo que tira los papelitos ante los medios: detuvimos a Omar Escarel, y después se archivó la causa. A eso iba a ir concretamente, ¿no? Porque Escarel fue acusado de una operación que evidentemente no se hizo. La detención la piden los fiscales, y el que ordena la detención es un juez. No sé quién será el juez,
pero ahí hay una cadena de irresponsabilidades tremenda en esto, de acuerdo a lo que me estás contando vos. Sí, primero, como los periodistas solemos hacer un ejercicio de empatía entre quienes entrevistamos, yo no quiero estar en los zapatos de lo que debe haber pasado por vivir esa situación a Omar Escarel, que se lo llevan en la madrugada del 6 de junio, detenido hasta Rosario, bajarlo en alguna estación de servicio postado, porque tiene que bajar un momento, que tomar un vaso de agua. Pasar por todo esto debe haber sido espantoso, y todo con una denuncia que es falsa. Ajá. Hablando concretamente de la denuncia, y para aclararle a la audiencia, se trató de que hicieron una denuncia por una supuesta venta de las acciones de Renova. Vicentín claramente dijo en la propuesta del pago aprobada por el juez Lorenzini, que la propuesta del pago era desprenderse del 95% de las acciones. No era que vendo ahora y te consumo una idea de pago, una propuesta de pago. Fue exactamente muy prolijo Vicentín. Dijo, la propuesta de pago es que yo me desprendo el 95% de las acciones que contempla Renova, de los activos de Renova, pero una vez que se levanten las cautelares de parte del fuero penal, que además se ha intrometido en la justicia civil y comercial con esta acción. No, acá hay cosas que no terminan de cerrar, Bernardo, y esto es de una inusitada gravedad, pero la gravedad incluye al funcionamiento del Poder Judicial. Pues esto es una barbaridad, realmente, ¿no? Sí. Esto que, si bien requiere de laburo, porque requiere de mucho trabajo, si vos lo pudiste hacer tranquilamente, lo pueden hacer ellos también. Una denuncia hay que ver la factibilidad de la misma, la seriedad del denunciante. Vos no podés actuar como actuaron estos fiscales, como actuó el juez que ordena la detención así con tanta liviandad. Esto es como para pedir un juicio político también, incluso a los integrantes del Poder Judicial que actuaron en este tema, Bernardo. Sí, es gravísimo, y bueno, no deja de ser muy bienvenido como el gobierno de Puyaro en estas horas está empezando a analizar el recambio de los miembros de la Corte, ¿no? Que todo viene tan mal parido desde arriba, sobre todo que han hecho un sainete de todo el concurso de Vicentín de una manera muy poco seria, tan sobrecargado el concurso de medidas extraordinarias, el caso del abocamiento, la auditoría forense, las medidas de detenerlo a Escarel, todas estas cosas han sido como muy urgentes. Sí, seguro. Pero esto es muy grosero, eso es lo que quiero decirte, porque esto es muy guaso. Es muy grosero. Es tan... muy burdo. Burdo, dijiste la palabra adecuada. Sumado también, bueno, si analizamos el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, no es menos burdo con el tema del abocamiento también, porque lo único que hicieron fue demorar por casi un año el juicio, ¿no? Sí. Pregunta, ¿cómo sigue pregunto si la Cámara de Apelación, que tiene en este momento la tarea de homologar o no la propuesta de pago de Vicentín, fallara a favor de la empresa, de la cerealera, homologando el acuerdo, ¿esta gente estaría facultada para apelar esa medida? Bueno, supongo que ese es un trámite un poco más largo, de habilitarlos o no, pero calculo que una posibilidad a que no se les escapa en el análisis es salir a apelar la medida, pero el concurso va a seguir, no tiene efecto suspensivo esa medida de la Cámara. Bueno, y hablando de la Cámara, a mediados de marzo estaría tomando la decisión, que, no sé, toquemos madera, ¿no? Pero parece que está más cerca la homologación de la propuesta, ¿no? Bueno, la Cámara tiene todos los elementos legales para dictar la homologación. Han alcanzado las mayorías, han cumplido todos los requerimientos, se hizo la prueba de quiebra, la prueba de quiebra determinó que la oferta es más alta que los activos. O sea, no tiene excusas como para decir que no pueden homologar. Han cumplido con todos los requerimientos de la ley de concursos y quiebra. Vicentín tiene todos los elementos legislativos para decir y pedir homologuen esta propuesta. Sí, y encima la evidencia de la poca seriedad de los denunciantes de Vicentín.
Y eso, por otro lado, es como invertir la carga de la prueba, ¿no? Mostrar un debilitamiento en el frente penal rosarino, que es todo un ecosistema adverso a Vicentín. Mismo a mí, como periodista, he pedido una presentación en el Colegio de Ética de Abogados de Rosario respecto de los insultos del abogado Feldman hacia el juez Lorenzini, pidiendo a ver que se investigue la conducta. Esa fue la premisa, que se investigue la conducta. Y la respuesta fue: yo no soy el damnificado. Me contestaron peras con manzanas. Que me digan, no investigamos o sí investigamos, pero que no me digan que yo no soy el damnificado, porque como ciudadano hice una presentación. ¿Cómo es esto que estoy viendo en este circo? Que un abogado insulta de esa manera a un juez y nadie actúa al respecto cuando el código de ética lo establece. Bueno, bien decís en la nota que escribiste en Campo Abierto, ¿no? Las particularidades que tiene la justicia de Rosario, ¿no? Sí. Para decirlo con lindos términos, ¿no? Sí. Bueno, Bernardo, por ahora gracias por tu tiempo, y vamos a estar pendientes de lo que vaya a hacer el directorio de la empresa, la empresa con respecto a todas estas revelaciones, ¿no? Sí, seguramente la empresa va a tomar cartas en el asunto, ya estarán trabajando los abogados penalistas y vamos a tener novedades en los próximos días. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, a vos, y un saludo para toda tu audiencia. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Chao, hasta luego. Bernardo Basombrío, aquí en exclusiva para Agenda Personal. Ustedes lo escucharon, es un verdadero escándalo judicial esto, que seguramente va a empezar a tener repercusión a partir de ahora, ¿eh? Pausa y ya nos metemos en el final del programa.